ya tenemos en la línea del tiempo a nuestro compañero, el escritor e historiador, el licenciado Juan Antonio García Delgado, quien siempre nos trae temas muy interesantes y de interés nacional, como pues es la bella historia, a veces trágica, a veces con cosas pues muy sobresalientes, héroes y villanos también, pues es parte de la historia. Licenciado Juan Antonio García Delgado, buenos días. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días, mucho gusto en saludarte y al público también. Pues mira, estamos ya a unos días de conmemorar el 113 aniversario de lo que se llamó el inicio de la Revolución Mexicana, y conviene precisar algunos aspectos sustanciales para comprender cuáles fueron las causas esenciales que propiciaron este movimiento, y también las causas de su fracaso, que a mi juicio llevaron al fracaso del proyecto popular que encabezaron Francisco Villa, Emiliano Zapata, los hermanos Flores Magón, todos ellos asesinados en el proceso revolucionario, ni más ni menos. Y desde luego los que salieron triunfando después de años de lucha y de sufrimiento del pueblo mexicano, pues fueron los viejos caciques del mismo porfirismo, como fueron Carranza, los Obregón, y después el grupo que confluyó en el plan de Agua Prieta, que encabezó la conspiración para asesinar al líder triunfante de ese movimiento, que fue Venustiano Carranza. Pero decíamos, Felipe, que es importantísimo destacar las causas esenciales que normalmente decimos se atribuyen a la situación de pobreza, de represión que se vivió durante la dictadura de Porfirio Díaz. Nosotros encontramos otros datos, encontramos otra información, y conviene que la digamos, porque entonces vamos a vivir en el engaño. Es cierto que había pobreza, es cierto que el dictador criminal pues generó una represión tremenda en Cananea, en Río Blanco, una represión tremenda sobre los campesinos inconformes, el asesinato, la ley fuga, todo eso estaba a la orden del día durante la dictadura, es cierto. Pero en general la dictadura había elevado la situación económica general digamos, la economía nacional, no necesariamente la economía del pueblo. La riqueza se concentraba efectivamente en unos cuantos. Sin embargo, recordar que Porfirio Díaz se levantó en armas contra la dictadura, como lo dice el plan mediante el cual se levantó, el plan de la Noria, contra la dictadura de Benito Juárez. Y ocupa el poder en nombre del liberalismo, de él era el jefe del Partido Liberal Mexicano, Porfirio Díaz. O sea, el porfirismo fue una consecuencia natural del juarismo. No fue un movimiento que haya traicionado al juarismo, fue un movimiento que le dio una continuidad, que fue consecuente con lo que el juarismo inició, que fue la fundación de los grandes latifundios gracias a la ley Lerdo y a las leyes de reforma, que no únicamente quitaron la propiedad al clero, sino que también quitaron la propiedad a los pueblos, a las corporaciones civiles. Pues bien, este movimiento de rebelión del porfirismo contra la dictadura de Juárez, como la llama el plan de la Noria, fue un movimiento inicialmente apoyado por Estados Unidos, porque a Estados Unidos le convenía quitar a un gobernante y apoyar a otro y mantener siempre débiles a los gobiernos de México. Así ocurrió desde la independencia y así ha ocurrido en la etapa, las distintas etapas de la historia de México. Pero para finalizar el siglo XIX, Estados Unidos se convirtió en primera potencia mundial, y eso lo comenzó a ver con peligro el dictador Porfirio Díaz, que de cualquier manera añoraba a convertir a México en una gran potencia económica, y en cierta medida lo estaba logrando. En el año de 1898, como hemos comentado, Estados Unidos se apropió de Hawái con engaños y con traiciones tremendas y con intervención de sectas religiosas también, que jugaron un papel muy importante. Se apropia de Hawái, se apropia de Cuba, invade Cuba,
se apropia de Puerto Rico, se apropia de las Filipinas y se convierte en primera potencia mundial, desplazando de esta manera la hegemonía inglesa. Inglaterra pasa a segundo término, como pasó a tercer término España desde muchos años atrás. Sin embargo, decíamos, Porfirio Díaz comienza pues a tratar con los europeos como una medida para alejarse de los Estados Unidos. Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Aunque ahí el gobierno diga que pobre de México, tan lejos de Dios y no tan cerca de los Estados Unidos. No tan lejos de Dios ni tan lejos de los Estados Unidos. Pero esa es la afirmación que se hace hoy en pleno 2023. Pero ¿qué pasó entonces en este final del siglo XIX y principios del siglo XX? Primeramente, que el gobierno de Porfirio Díaz comenzó a acercarse a Francia, comenzó a acercarse a Europa, comenzó a acercarse a Japón, para de esta manera alejar su dependencia con respecto a Estados Unidos. Y esa era una estrategia correcta desde el punto de vista de lo que él buscaba. Pues bien, en el año 1910, José Limatur, su secretario de Hacienda, nacionaliza los ferrocarriles, se los quita a las empresas norteamericanas y los nacionaliza. En 1904, México fue el último país en reconocer a la República de Panamá, que era la República de Panamá, pues un trozo de la Gran Colombia que los norteamericanos habían arrebatado corrompiendo a la élite dominante, digamos, panameña, para regalarles un país, a cambio de que ellos les concesionaran, les entregaran un paso transoceánico por el istmo de Panamá, y lo lograron. Sin embargo, México fue el último país en reconocer a Panamá como nación, y eso ya mostraba una tendencia claramente desfavorable a Norteamérica. Luego, comenzaron ellos a favorecer a la británica Pearsons en petróleo y en minas. Empezaron a concederlas, empezaron a entregarlas directamente a los ingleses y no a los norteamericanos. Esto era gravísimo porque se acercaba, acuérdate, la pugna interimperialista en Europa y en el mundo por repartirse el mundo. El control de las minas, el control del petróleo, el control del carbón fue lo que desencadenó la primera guerra imperialista mundial. Y Porfirio Díaz estaba jugando del lado de los europeos, es decir, estaba jugando en el equipo equivocado desde el punto de vista de la doctrina Monroe, porque pues, desde acuerdo con esta doctrina, pues América no es para los europeos, América es exactamente para los norteamericanos, aunque ellos le llamen para los americanos. Se olvidan que americanos somos todos y no nada más ellos. Pues muy bien, poco después encontramos lo mismo, nacionalizan las ricas minas de Pachuca y Real del Monte y las entregan a la familia Díaz, a la familia Grill, a la familia Terrazas. ¿Quiénes eran estas familias? Pues las familias de terratenientes que se habían creado con Benito Juárez. No con Porfirio Díaz, podrás decirme. No, con Benito Juárez. Se crearon con Benito Juárez, claro, el porfirismo les dio seguimiento, pero ahora eran familias ya de terratenientes del porfirismo, que fue un consecuente seguidor de la línea liberal juarista, que el liberalismo era liberar las tierras de manos muertas, como así consideraron a los pueblos y a la iglesia. En la iglesia sí podríamos decir que eran manos muertas porque no se trabajaban y servían para especular, para convertir a la iglesia en prestamista, etcétera, etcétera, y acumular tierras. Pero no, los pueblos eran manos muy vivas que perdieron sus tierras desde entonces y las siguieron perdiendo durante todo el porfirismo, como es natural. Pues muy bien, otra empresa que quedó fuera de las minas del Monte fue la Guggenheim Azarco. Perdió las minas en Real del Monte en este mismo inicio del siglo XX, y Washington sobre todo se escandaliza porque el gobierno de Porfirio Díaz está negociando con el gobierno de Japón
para establecer una base militar japonesa en Bahía de Banderas, Baja California, a unos pasos de la frontera de Estados Unidos. Esto ya era el escándalo total. Esto no se podía permitir. Y, por último, un suceso muy peculiar: el gobierno de Porfirio Díaz manda a Nicaragua al vapor Guerrero para rescatar al presidente José Santana, que había sido derrocado por un movimiento dictatorial encabezado por las empresas de la fruta en este país, hermano de Sudamérica, en donde pues querían matar al presidente y Porfirio Díaz lo rescata. Entonces, estos sucesos son decisivos. Entonces, cuando aparecen dos textos históricos de los que nos hablan todos los libros, pero no nos dan todo el contexto. Y estos textos históricos son el extraordinario reportaje de John Kent Turner, México Bárbaro, en donde se demuestra cómo en el porfirismo se va creando el esclavismo en el sureste de México, sobre todo en Oaxaca, en Yucatán, en donde se manda de esclavos a los yaquis, a los pueblos rebeldes, se les apresa masivamente, así como hoy se está haciendo la leva para reclutar muchachos para el narcotráfico, así se hacía la leva para reclutar indios rebeldes, como le llamaban a nuestros pueblos originarios, y mandarlos de esclavos al sureste de México. Este libro, sin embargo, decíamos que comete un error, o dos errores más bien, de desconocer. John Kent Turner desconoce que no fue el porfirismo el que creó el latifundio, sino que fue el juarismo. De hecho, John Kent Turner exalta el labor del movimiento liberal juarista, y trágicamente los hermanos Flores Magón, que son muy radicales, muy aliados del pueblo, de los campesinos, de la clase obrera, pero su nivel teórico no alcanza a vislumbrar que el movimiento liberal representó los movimientos de la burguesía agraria juarista y porfirista. Y ellos se llaman, a su partido le llaman el Partido Liberal Mexicano. Y lanzan una lucha extraordinaria contra la dictadura, los primeros levantamientos en Veracruz, en Chihuahua, en Baja California, desde 1906. Ya cuando ocurre otro suceso súper importante que tenemos que considerar, que es ya la entrevista de Creelman Díaz, igual en 1908. Entonces aparece el libro México Bárbaro en 1908 y aparece el entrevistador norteamericano cuestionando al dictador mexicano. ¿Qué le pasa, señor Porfirio Díaz? Usted ya tiene muchos años en el poder, ¿no cree que ya es tiempo de que haya democracia en México? Y se suelta. Y usan a Creelman exactamente como hoy utilizan a Jorge Ramos para cuestionar a los dictadores, o al mismo Andrés Manuel López Obrador, acerca de sus tendencias medio socializantes, que algunos le ven, y que yo no le veo por ningún lado, pero algunos le ven esas tendencias socializantes, ¿no? Así tipo acercarse a Nicolás Maduro. Pues eso lo hicieron acuérdate que los gobiernos priistas también se acercaron al presidente chileno Salvador Allende, se acercaron a Cuba, recibieron a los exiliados de las dictaduras latinoamericanos, porque los gobiernos priistas pues hacían el papel bueno dentro del bloque norteamericano de favorecer, de atenuar un poquito la tensión en América, en nuestra sufrida América Latina, que vivió dictaduras sangrientas terribles y que vio emerger también movimientos de rebelión popular tremendos como consecuencia de lo primero. Pues muy bien, entonces entrevista pues Creelman a Díaz. Díaz se suelta diciendo que ya va a haber democracia, pues que no hay partidos políticos, pero que cuando los haya él será el primero en recibirlos y en que haya democracia. Y pues bien, la entrevista se publica en el Pearson Magazine de los Estados Unidos, pero se publica también en el Technicolor de aquí de México, que era el periódico, uno de los periódicos más populares o que de mayor circulación dentro de los pocos lectores que había en México. Y dentro de ellos pues estaban desde luego pequeños terratenientes del porfirismo que no tenían sin embargo acceso al poder político.
Esto es lo decisivo. El poder político estaba concentrado en los viejos liberales de la época de la Guerra de la Reforma, de la época de la lucha contra la intervención francesa. Muchos de ellos habían sido héroes en esos combates, y uno de esos héroes, pues, había sido desde luego Porfirio Díaz. Acuérdate que él derrotó a los franceses en Puebla y fue el que le abrió el paso a Benito Juárez, después de que expulsaron a los franceses, para que pudiera ocupar la presidencia en el centro de la Ciudad de México, porque Benito Juárez se había pasado toda la primera parte de la Guerra de Reforma como presidente trashumante, ¿verdad? De un lado para otro. Después se instaló en Veracruz. Ahí se vio forzado a aplicar las leyes de reforma por la presión, por la exigencia de los liberales radicales, que le decían, pues ya aplica las leyes de reforma, ¿no? ¿Qué tanto estás esperando? Y al fin tuvo que ceder. Claro, él había vivido la experiencia de Ignacio, que tuvo que renunciar y no quería que le pasara lo mismo. Pues muy bien, estamos ya años después, estamos ya acá iniciando el siglo XX, y estamos viendo pues que están cuestionando al dictador desde Estados Unidos, porque el dictador ha decidido aliarse a Europa. Entonces es cuando el presidente se suelta. Sus declaraciones llegan a oídos receptivos, como los de un Madero, que era un terrateniente y un industrial fuerte del acero ahí en Coahuila. Llegan a un Carranza, que era un terrateniente que tenía 80,000 hectáreas ahí en Cuatro Ciénegas, Coahuila, y que había sido hijo de un juarista también, el coronel Jesús Carranza. Entonces eran beneficiarios, pero no tenían acceso al poder político. Todo el poder estaba concentrado y ellos querían participar también, pues para acelerar todo, porque además hay que recordar que lo que se creó no fue un capitalismo desarrollado tipo Estados Unidos, como el que teóricamente añoraban los primeros liberales, sino que lo que se creó fue un sistema productor de materias primas y de exportación básicamente hacia Estados Unidos, hacia Europa, que no desarrollaba las fuerzas productivas. México no tenía una clase obrera fuerte. Toda la producción industrial se seguía concentrado en el corredor México, Puebla, Veracruz, y que era pues básicamente de producción de telas, producción artesanal en gran medida, la caña de azúcar, los ferrocarriles y las minas. Esa era nuestra clase obrera. No se desarrolló la industria. De hecho, esta industria se vino a desarrollar de manera subordinada, de manera dependiente, hasta los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1940. Hasta entonces, si vemos las fotos antiguas de nuestros mexicanos en los pueblos llamados de indios, pues andaban descalzos todavía, la inmensa mayoría. Acuérdate que la gente se unió, según nos relata Mariano Anzuela en su extraordinaria novela Los de Abajo. La gente se unió a la revolución para tener zapatos, pantalones, cartuchera y un buen caballo. Así como hoy se unen a otros movimientos armados para tener una camionetota y una ametralladora, ¿no? Aunque sea a costa de andar matando mexicanos. Pues bien, se ve precisado el presidente acceder a hacer elecciones, pero en esas elecciones, él que prometía él ya dejar el poder, como Benito Juárez prometió lo mismo y después de 3 reelecciones y siguió en el poder, así hizo igual Porfirio Díaz como buen juarista, y decidió pues competir también en las elecciones de 1910, de junio de 1910. Para eso Madero comete una serie de errores bárbaros que ya comentaremos en una siguiente charla. ¿Qué fue el maderismo y por qué llegó al fracaso? De que adelantamos fue gracias a las torpezas de Madero, que fue uno de los presidentes más torpes, que retrata de manera magistral un libro que se llama Crónica de la Revolución Mexicana, de un periodista, de esos periodistas fuertes del siglo XX, que se llamó Bueno, que escribía en Siempre y escribió un montón de revistas importantísimas. Ahorita te doy el nombre, vamos a recordarlo. Pero por lo pronto, decir que este libro retrata extraordinariamente todas estas torpezas que cometió Madero, que lo llevaron, entre otras, traicionar a los campesinos que lo habían apoyado a llegar al poder,
darle la espalda a los zapatistas, mandarles a los matones, a los matones, a Huerta y a otros criminales que se dedicaron a combatir a los campesinos ya en plena revolución triunfante. Es decir, después de que ya había pasado un periodo de transición. Pero vamos a platicar por último esta etapa. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo cayó el dictador Porfirio Díaz? Y ocurrió precisamente este suceso allá en la misma población en donde se fue a refugiar Benito Juárez de la persecución de los franceses. Es decir, en esta población fronteriza icónica que se llamaba antes Paso del Norte y que hoy día se llama nada más y nada menos que Ciudad Juárez. Ahí comenzó todo. Madero pierde supuestamente las elecciones ante Díaz, Díaz se reelige, Madero es exiliado a San Luis Potosí, no es encarcelado como dicen todos los libros de historia, lo mandaron para allá con la orden de no salir de allí, pero como no lo habían encarcelado, pues él se fue. ¿Y a dónde se fue? A San Antonio, Texas, y desde allá lanzó el plan de San Luis. Desde San Antonio, Texas, se preparó la revolución. Convoca a las armas para un 20 de noviembre de 1910, ya estamos a 4 días de eso, de que conmemoremos el 113 aniversario de ese suceso, y no hay una respuesta del pueblo mexicano, no hay una respuesta. Todavía Porfirio Díaz conserva su aureola, hay mucha gente que confía en él, hay poemas en su honor, únicamente responden los hermanos Cerdán en Puebla, y responde un grupo importante en el norte de la República, que es una alianza que se da ahí con un político de Chihuahua, Abraham González, que es un hombre pues rico, es ganadero, que es de los jóvenes políticos que quieren participar en lo que está pasando en México y no nada más estar viendo. Abraham González, y él encabeza a 2 héroes del pueblo que habían pasado por una vida tremenda de persecución de la justicia porfirista, de asesinato de sus familiares, y que se llaman Francisco Villa y un pequeño minero que se llama Pascual Orozco. Ellos son los que cercan ahí Ciudad Juárez. Las armas entran desde luego, ¿de dónde crees que entran? De Estados Unidos, claro. Ellos venden ganado, venden minas, trafican, venden ganado robado y compran muchas armas y los gringos las venden con gusto. Pues bien, este suceso que tuvo lugar allá en la frontera norte, enfrentaban ellos a 400 soldados de Porfirio Díaz, ahí en Ciudad Juárez, que era la guarnición porfirista, y sin embargo, Madero está desconfiado, no confía en el pueblo, y llega y les dice: ¿saben qué, muchachos? Ya hay que parar el ataque a Ciudad Juárez porque ya estamos negociando con el gobierno, ya nos da 14 gubernaturas y otros cargos políticos para nosotros, ¿no? Entonces, vamos a parar ya la revolución. Está negociando con el secretario de Hacienda porfirista, está negociando con Estados Unidos, que financió parte de la revolución, llegó a acuerdos con la Standard Oil Company para entregarles el petróleo a ellos y no a los europeos como se venía haciendo. Pues pasan 3 meses y no hay ningún combate, hasta que se desesperan Villa y Orozco, que eran muy aventados, y le dicen: señor Madero, pues los muchachos ya están echando bala y no nos queda de otra, pues si no hay así, hay que continuarle. Y le continúan, y en 72 horas derrotan a la guarnición porfirista, y Porfirio Díaz se da cuenta de dónde viene el conflicto, quién está atrás de la revolución, porque del otro lado hay 20,000 soldados norteamericanos que colocaron bancas, gradas ahí
a un lado de Ciudad Juárez y cobraron la entrada para que los norteamericanos que quisieran, pues pudieran ver la batalla de los mexicanos, ¿verdad? Cómo se mataban. Y desde luego Porfirio Díaz al poco tiempo renuncia a la presidencia y se va exiliado. Ojo, no se va a Washington, no se va a Nueva York, se va a París. Y ahí se olvida el intento de acercar a México a Europa, y México siguió siendo, pues, como América, ¿verdad? Para los americanos, entre comillas. Lo demás, Felipe, es tremendo, lo vamos a comentar en una siguiente charla para que esto no pierda intensidad y que pues esperamos que haya un despertar en la conciencia verdaderamente cívica de lo que ha pasado en nuestro pueblo, sobre todo los campesinos, el pueblo trabajador, que es el que ha dado la sangre y ha dado el sudor en un intento por construir un México libre, un México independiente, un México al servicio de los que producen la riqueza. Claro que sí, maestro. Vamos a estar muy pendiente porque además, como bien dices, se acerca un aniversario más de esta gesta del pueblo mexicano, como fue la Revolución Mexicana, que se da en el marco del centenario también de la independencia, del inicio de la independencia, que aunque inicia en 1810, pues concluye 11 años después. Entonces yo creo que también la gente, ese tipo de centenarios, siempre son importantes porque pues son como una manera de continuar alguna lucha, que creo que también eso enciende al pueblo, ¿no? Decir, bueno, pues una revisión y seguimos igual. Es seguramente lo que se ha hecho desde el otro centenario, ¿no? Y en el que seguimos la lucha. Y bueno, pues ahorita, al parecer, entre comillas, podría ser una lucha que se postergó y que se dio de otra manera, con otras armas, considero yo, en la lucha por la democracia en México, o cuando menos por derrotar a el sistema establecido, y que, bueno, esa osadía la logra antes de cumplirse un aniversario más tanto de la independencia como de la revolución, que fue en el caso de Vicente Fox, que logra terminar con los 80 años de esa hegemonía de partido en el poder, en la presidencia de la República, que pues obviamente es el cargo que siempre mueve en el cambio, en la lucha política, armada, social, y pues hoy lo vemos como en la lucha, en el plano, en el terreno electoral, ¿no? Entonces, sí es importante, como tú dices, seguir con esta historia importante que se ve lejana, pero se ve tan reciente, tan actual. Parece que la historia realmente fuera, como muchos estudiosos dicen, muy cíclica. Te recuerdo que busqué el nombre de las crónicas de la Revolución Mexicana y es Roberto Blanco. Roberto Blanco Moeno. Es correcto, así es, para que también nuestro auditorio esté atento de que, bueno, pues sí nos tratamos de aplicar, cuando menos buscando ahí en el teléfono, porque pues hay algunas cosas que evidentemente se nos pasan, aunque las tengamos en la punta de la lengua. Maestro, como siempre, muy agradecido por tu participación y pues te esperamos el próximo lunes para ver cómo se dio ese desenlace, esa parte importante de la que es como un rompimiento, un antes y un después, desde la salida de Porfirio Díaz, la huida a París y el surgimiento de un intento de Estado democrático encabezado por pues el excelentísimo Francisco I. Madero, acompañado de un tabasqueño, por cierto, en la vicepresidencia, que en ese tiempo se establecía así, de Tenosique, el caballero de la lealtad, muy orgullosamente de Tabasco, José María Pino Suárez. Te agradecemos muchísimo, profesor, y vamos a estar muy pendientes para el lunes. Ya vi, ya también tienes ahí tu tacita. Eso es todo, maestro. No, muchísimas gracias, claro que sí.
Ya saben. Oye, porque los mexicanos nada más celebramos en la borrachera y en los gritos, pero verdad. Más bien, Hay que hacerlo también aquí en los programas culturales. Te agradezco muchísimo, maestro, y te invito a que sigas viendo el programa. Buenas tardes. No, con gusto, Felipe. Pásala bien. Hasta luego. Gracias.